Paso la palabra a José Antonio Redorat, que es el secretario general de la FEM, que explicará la estructura de la jornada y presentará a los ponentes que vienen. Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra. Muchas gràcies, José Luis. Molt agraït com a catedràtic d'Organització d'Empreses. Elena Bastidas, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, amigos representantes de los sindicatos, técnicos de recursos humanos, interventor, alumnos y alcalde, algún concejal también que he podido ver por ahí. Para resumir y para pasar directamente a lo que es de interés, que es el desarrollo de esta jornada, como podéis ver, la parrilla, no sé si habéis podido consultar la parrilla, cómo está distribuida, pero aquí, como se diría en clase, no hace falta que toméis apuntes, porque aparte tenemos también 82 usuarios que al inicio estaban conectados vía streaming, con lo cual también habrán cortes de vídeo vamos, yo pediría, dado la calidad de la parrilla que vamos a tener aquí en esta jornada para vosotros, pues que atendierais con los 5 sentidos. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo soy graduado social. Muchos de vosotros en un futuro podéis estar desempeñando distintas funciones y actividades en variado sector que pueda existir, tanto en despachos profesionales como en la administración local, como en sindicatos, como incluso en empresas de formación, incluso a nivel de empresas de trabajo temporal, de agencias de colocación. Podéis estar desarrollando y ayudando a la gente en materias tan diversas como asesorando en sus contratos de trabajo, en sus entrevistas, cómo enfocar su vida laboral, asesorarlos a nivel particular en cualquier tema de jubilación, de desempleo, incluso a nivel ya con cierto nivel, que sí que coincido con José Luis, que sí que tenéis la posibilidad de poder participar con algunas prácticas que se puedan realizar, y desde la Federación lo intentaremos que así pueda ser, como venimos colaborando con la Universidad de Alicante, que podáis realizar prácticas o que hayan seminarios más proactivos en cuanto a que la distancia sea menor, en cuanto al mercado laboral real y la salida a un mercado laboral que desde luego es competitivo y escaso en estos momentos. Yo os quiero comentar que en el momento en que yo acabé la carrera y salí al mercado laboral, estamos hablando del año 91, que nadie haga cálculos, del año 91. En el año 91 estábamos también en una crisis, no una crisis tan fuerte como ahora, ya que afecta en todos los niveles, pero en esa crisis que apareció yo estuve 1 año y medio de prácticas en un despacho que apenas en aquel tiempo cobraba 15.000 pesetas. Con lo cual fui adquiriendo experiencia. Mi vida, concejal de personal, he hecho alguna que otra RPT ya a mis espaldas, negociaciones, con lo cual el campo es extenso, y con ello lo que os quiero decir que esta plataforma, esta parrilla, lo que os tiene que servir es de aglutinar conocimiento, de echar al contenedor todo el conocimiento que podáis tener hoy. El talento ya es innato en vosotros, todo eso que está apareciendo, el cultivo del talento. Pues bien, en estos momentos lo que tenéis que hacer es absorber toda la experiencia que pueda haber, todo el debate que va a pasar posteriormente, y desde luego aprovechar, como no, la pasión con que os va a contar ahora Elena Bastidas. Elena Bastidas es alcaldesa de Alzira, ha sido la primera alcaldesa, la primera mujer que ha ostentado la alcaldía en Alzira, es por 3ª legislatura ya que repite, va increciendo, pero esto no obedece a ningún secreto, simplemente que es la pasión con que vive cualquier cosa que se toma la vida. El ejemplo es que la inquietud que tuvo desde hace muchísimos años, en el año 95 ya fue concejal también, ha estado en Bienestar Social, ha sido diputada también en la provincia de Valencia, y como no, es abogada, especialista en propiedad intelectual, y aparte también ha ido ampliando en posgrado a nivel de administración y a nivel también de ciencias políticas. Con lo cual, yo sin más y sin más espera, Elena Bastidas nos va a contar en qué momento estamos de esa racionalización y ese sentido común, que es otro de los sentidos, pero tal vez sea el menos utilizado, el sentido común. ¿Cuál es el sentido común al que fluye esa reforma local, que habéis oído hablar también algunos de vosotros, que también influirá a nivel de personal? Y tener en cuenta que en un ayuntamiento
la gran parte o la gran mayoría del presupuesto es el capítulo 1 y es el presupuesto de personal, con lo cual me sumo a lo que ha dicho José Luis y ya veréis que a lo largo de la jornada va a derivar así. Por tanto, sin más ya, os presento a Elena Bastidas, la presidenta de la Federación y alcaldesa de Alcira. Cuando quieras, Elena. Estamos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, secretario general de la Federación, amigo, por tus siempre cariñosas palabras hacia mi persona. Y, cómo no, casi es de obligado cumplimiento empezar estas reflexiones que yo quiero realizar en esta mañana con todos vosotros. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, ¿verdad? Pues uno tiene la sensación esta de la tecnología, si cumple o no cumple. No obstante, diré que es casi de obligado cumplimiento el agradecer a esta universidad, a la Cátedra de Organización de Empresas, a la Federación, a los sindicatos, en fin, a todas las instituciones y organismos que han hecho posible que podamos estar compartiendo esta mañana con una serie de reflexiones, yo creo que muy interesantes en la situación en la que nos encontramos. Y a mí me ha tocado, se me ha encargado el que os pueda hablar algo que me apasiona, como ha dicho José Antonio, soy municipalista pues de convicción y de corazón, algo sobre que me ocupa y me preocupa prácticamente a diario desde hace ya algunos años y que son las administraciones locales, sus servicios, sus competencias y su financiación. En un momento, como también apuntaba José Antonio, que estamos inmersos, ¿no?, en una serie de cambios que vienen y se suceden prácticamente a diario, no solo en materia laboral, que también en materia económica, pero no me atreveré yo, estando aquí Juanjo Saura, el interventor de Rocafort, no me atreveré yo a desarrollaros lo que es sin duda un aspecto muy importante para las administraciones locales, que es la Ley Orgánica del año pasado, del 2012, de sostenibilidad presupuestaria, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que será, pues, supongo, el que ya con mayor detalle expondrá, supongo que como siempre hace brillantemente, todos los pormenores de los aspectos económicos que se han venido sucediendo y que son importantes y de interés para sobrevivir en las administraciones locales. Decía que estamos en un periodo muy apasionante, ¿no? No sé si va a ser este viernes en el Consejo de Ministros, no sé si va a ser el próximo viernes, en cualquier caso parecía, ¿no?, que iba a ser durante el mes de enero, pero estamos pendientes, ¿no?, de la que es sin duda una de las grandes esperanzas, ¿no?, que ponemos los municipalistas con esa reforma de la administración local. Por lo tanto, voy a intentar haceros un diagnóstico, una radiografía de la situación actual, haciendo en algún momento algún apunte, alguna reflexión sobre lo que parece que pueda ser la aprobación o lo que es el cuerpo, ¿no?, de ese anteproyecto de ley que a todas luces y en breve el Gobierno de España a través del Consejo de Ministros puede darle luz verde. Una ley que tiene su origen, bueno, sabéis que en julio del 2012, si no os lo apunto yo, en julio del 2012 se hace un informe sobre la necesidad de proceder, de acometer una reforma sobre la administración local. Una administración local que debe ser reformada no solo debe afectar a la ley de bases de régimen local del año 85, una ley que habéis podido observar, ¿no?, que ya tiene 28 años, que se lleva pidiendo su reforma, su modificación desde hace ya algunos más, por obsoleta, lógicamente, la realidad y los acontecimientos han hecho que esa ley prácticamente sea, pues, bastante inadecuada, cuanto no inservible en muchos de los casos, pero lógicamente esa modificación debe llevar en paralelo, necesariamente a mi juicio, la otra ley importante para el municipalismo español y en particular el municipalismo valenciano, que es la Ley de Haciendas Locales, que ya tiene nada más la friolera de 25 años y por una serie de circunstancias veréis que es y hace necesario, hace imprescindible acometer las reformas de manera conjunta, tanto lo que es la estructura organizativa local como también lo que tienen que ser necesariamente las haciendas locales. Desde luego, esa reforma que a mi juicio tiene que llevar las dos vertientes, debe ir encaminada, insisto, en corregir una desigualdad que se ha ido, una disfuncionalidad, un desequilibrio que se ha ido generando al paso de los tiempos. Un desequilibrio, insisto, que podría resumirse en el que, pues de alguna manera las competencias, los servicios, los gastos, en definitiva, que hemos ido asumiendo los municipios a lo largo de estos años,
han ido incrementándose una serie de cosas que luego expondré, y que por contra los ingresos, no hace falta que diga, aunque también haré alguna referencia, que los ingresos también de una manera en paralelo se han visto sustancialmente reducidos con el paso de los tiempos y principalmente en este momento de situación económica. Pero insisto, es muy importante y a mí especialmente me preocupa que no se pudiera acometer de una vez por todas esa deseada, cacareada reforma de la administración local. Porque la administración local se basa fundamentalmente en dos principios, en dos pilares, ¿no? La autonomía local y la suficiencia financiera. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es el principio de autonomía local? Pues bueno, como su propio nombre indica, es la capacidad que se tiene para gestionar las haciendas municipales propias, ¿no?, de cada uno de los ayuntamientos. Y la suficiencia financiera significa que son esas vías de financiación que el legislador pone al servicio, a disposición de nosotros, los entes locales, las administraciones locales, y que son los recursos, los tributos propios, los recursos no tributarios, las participaciones en los ingresos del Estado, las participaciones en los ingresos de las comunidades autónomas, lo que se conoce vulgarmente como PICAS, y también las subvenciones y el endeudamiento. Como decía, padecemos endémicamente, yo creo que es un mal, ¿no?, desde que se aprobó en el año 78 esa Constitución, ¿no?, que es el marco, el que después de ahí, ¿no?, hubo un posterior desarrollo, la legislación estatal, luego vino la europea, en fin, yo creo que una importante apuesta, por lo menos así se desprende, ¿no?, del espíritu de la Constitución, por el municipalismo, por la administración local. Desde luego, yo creo que los acontecimientos económicos también, ¿no?, aunque difícilmente se puede señalar exactamente cuál es el inicio de la crisis, pero bueno, vamos a poner que son sobre el 2007, principalmente 2007-2008, a partir sobre todo de esa fecha ha habido un desajuste exponencial, insisto, por ese desarrollo y yo creo que en un grado máximo de competencias y servicios asumidos por las administraciones locales, y que por contra esa asunción de competencias y de servicios no ha ido acompañada necesariamente con la adecuada financiación. Y ese anteproyecto de ley, insisto que puede ser que salgamos y que ya tengamos algo, o puede ser que no, pero bueno, que está al caer, ese anteproyecto debe y que va a perseguir necesariamente tres objetivos. En primer lugar, como su propio nombre indica, anteproyecto de racionalización, racionalizar la estructura organizativa de las administraciones locales. Cuando se habéis oído últimamente en los medios de comunicación, ¿no?, sobre todo en una parte, ¿no?, que quizá es la que tiene, si me permitís la expresión, ¿no?, un poquito más de morbo, que es la que afecta, ¿no?, a las retribuciones, a las remuneraciones y demás, pues bueno, pues esa racionalización de la estructura organizativa, yo incluso he dicho públicamente, no es ninguna novedad, que todo ese adelgazamiento de la administración local debe ser necesario por una serie de circunstancias. El capítulo 8 de la Constitución española, que habla de la estructura territorial del Estado, con los municipios, las mancomunidades, las provincias, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, en fin, crea una serie de administraciones, que eso ha generado que haya tantas estructuras administrativas, en algunos casos duplicidades administrativas, solapamientos de competencias, y por lo tanto es necesario que se racionalice, no solo por el aspecto económico, el aspecto retributivo, sino que se racionalice la administración para que también, como segundo objetivo, se pueda también perseguir, como decía, evitar esa duplicidad, ¿no?, de competencias que, pues, por la vía de los hechos, por la práctica, se está produciendo en la situación actual. Pero también, como tercer objetivo, insisto, es muy importante el aspecto económico, el poder conseguir controlar y de una manera, yo creo, rigurosa, como está ocurriendo en los últimos tiempos, un control muy riguroso sobre nuestros presupuestos. Pero bueno, digamos que a la espera de esa aprobación nos encontramos en una situación actual en la que los ayuntamientos estamos prestando una serie de competencias, como decía, por la vía de los hechos, unas competencias que no están ni vienen acompañadas por la necesaria cobertura jurídica y mucho menos por la necesaria y la correlativa financiación para poder ejercerla. No solo hemos sobrepasado con creces, ¿no?, las prestaciones básicas
de cualquier municipio, sino que incluso nos hemos ido y mucho del catálogo de servicios que en la propia Ley de Bases del año 85 teníamos encargados. Y que eso ha sido fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Porque los ayuntamientos y lo que ha sido, ¿no?, el pensamiento general hasta recientemente ha sido el de caminar hacia una descentralización, y porque al final los ayuntamientos en general hemos actuado, ¿no?, por esa autonomía local, por la Carta Europea de Autonomía Local del año 2004, por una voluntad y un compromiso de poder mejor y poder atender correctamente y en mayor medida a nuestros vecinos y conciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la verdadera naturaleza de la administración local es que somos lo que siempre se dice, pero para que veáis y sintáis la magnitud, ¿no? Somos la primera administración, somos la primera ventana, somos a los que los ciudadanos y ciudadanas acuden en una primera instancia a poder resolver cualquier duda, cualquier problema, sea o no sea de nuestra competencia. Por lo tanto, somos y atendemos en base al principio de autonomía, principio de centralización, principio de subsidiariedad, principio de proximidad, porque somos la primera ventana de nuestros vecinos. Y, por lo tanto, esa asunción por la vía de los hechos de más competencias para poder atender, bien por decisiones políticas, porque venían elecciones, porque nos veíamos desbordados, bien por presiones vecinales, en la práctica lo que es verdad a todas luces es que estamos ejerciendo muchas más competencias de las que nos corresponden. Y esto por criterios de oportunidad política. Y cuando digo criterios de oportunidad política, entenderme que me voy a referir al sentido etimológico de la palabra. Es decir, por poder atender adecuadamente los problemas, las necesidades, mejorar la convivencia de nuestros conciudadanos, y que desde luego fijaros que por esa misma proximidad con los problemas y con la gente hemos ido nosotros desde los ayuntamientos por delante muchas veces. Las leyes han venido después, por lo tanto hemos respondido incluso mucho antes que las coberturas jurídicas que en el caso que llegaran, ¿no?, han llegado con posterioridad por esa inmediatez, por esa proximidad que nos caracteriza. Y, por lo tanto, si son más las competencias que nosotros ejercemos, eso conlleva necesariamente un incremento del gasto, que es el correlato del servicio que los ayuntamientos prestamos. Es necesario, ¿no?, que todos los gastos, que todos los servicios vengan cubridos, ¿no?, necesariamente y adecuadamente desde las administraciones locales. Pero no solo por la vía de los hechos, sino también podemos comprobar que administraciones superiores, no de tamaño ni de poderío, ni mucho menos, porque como yo soy municipalista siempre diré que para mí la más importante es la local, pero sí que diré que también por leyes sectoriales o por competencias o a materias delegadas, también los ayuntamientos ejercemos otro tipo de materias, con lo cual al final tenemos que ver necesariamente si ese incremento ha llevado aparejado el que también nos vengan de otras administraciones un incremento de la cobertura económica o si, por contra, ha habido un incremento de los gastos y de los servicios y en sentido contrario han evolucionado los ingresos o las transferencias. Porque fijaros, dentro del gasto público total, no solo porque ha sido una inspiración histórica del municipalismo español, sino porque además es lo que impera, ¿no?, en el municipalismo europeo. Hay un reparto y se aspira en España a un reparto. Yo lo conozco desde que era una simple concejala de mi municipio, en el que daba mis primeros pasos como municipalista, y recuerdo desde siempre haber una aspiración de un reparto del gasto público de un 50% en la comunidad autónoma, 50% en la administración del Estado, un 25% en la comunidad autónoma y un 25% en los ayuntamientos. Si habéis visto desde que se aprueba la Constitución española hasta la fecha, el incremento del gasto, dentro de todo el gasto total de la administración local, se ha visto incrementado en 2-3 puntos porcentuales. Estaremos como mucho en un 15% del gasto público total, y que esa aspiración histórica y comparativamente hablando con cualquier municipio de cualquier país europeo nos ha visto acompasada, ¿no?, por ese desnivel, ¿no?, en cuanto al gasto público local. Y quiero dejar muy claro una cosa, ¿no?, la suficiencia financiera, que suena contundente porque lo es, porque lo viene reconocida nuestra Carta Magna en nuestra Constitución, ¿no?, y dice clara y taxativamente: las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones y que se van a nutrir necesariamente de tributos propios y de la participación del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, hemos visto una caída importante
importante de los ingresos, 4 razones, algunas razones que voy a exponeros, y que por contra hemos experimentado una serie de incrementos de gastos por la vía de los hechos. Porque, claro, tal y como dice la Constitución, ¿no?, que para poder atender nuestro cometido es necesario tener nuestros recursos y es necesario participar en los ingresos del Estado, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, habéis visto en los últimos tiempos que las haciendas locales, bueno, hemos tenido que hacer, como todo el mundo, ajustes presupuestarios, también en capítulo 1, en capítulo personal, que luego también me detendré, pero que, bueno, eso ha tenido, lógicamente, un impacto, el tema de los ingresos, en la recaudación de los ingresos de nuestro sistema, ¿no?, en las administraciones locales. Y esta caída de los ingresos se deben fundamentalmente a 2 aspectos que vais a entender, motivos que hacen referencia y que inciden, tributos que inciden directa o indirectamente en el tema del tráfico y en el tema de la materia inmobiliaria por la llamada en aquel momento burbuja inmobiliaria que permitió o nos permitió a muchos ayuntamientos en algunos años pues obtener una serie de ingresos por las licencias de obras, el impuesto de construcciones, por también convenios urbanísticos que permitieron en un momento determinado atender, realizar infraestructuras, también obras que de otra manera, con recursos propios, hubieran sido francamente imposibles de realizar. Pero también tenemos la participación, ¿no?, como reza en la Constitución, participación en los ingresos del Estado. Pues bueno, eso es una fórmula matemática que yo no voy a explicar porque Juanjo supongo que ya lo explicará mejor. Hay una fórmula matemática que viene en la ley que dice de qué manera los ayuntamientos participamos de esos ingresos del Estado. Y es una fórmula que viene por la materia impositiva, viene por los números de habitantes, se hace una fórmula y por lo tanto cada ayuntamiento participamos en una cuantía. Pues hasta en eso se nos ha reducido, lógicamente, esos ingresos vienen en proporción de la recaudación del Estado. Si los ingresos del Estado se reduce, nosotros también se nos ve reducido nuestras transferencias. Si a eso además le añadimos el que en los últimos años todas esas liquidaciones y todas esas cantidades que se nos daba por parte de la Administración del Estado se hicieron incorrectamente, que ha derivado y ha culminado en unas devoluciones por haber practicado más las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010, no solo tenemos una merma de ingresos, sino que además de los ingresos que ya nos habían dado, han estado mal liquidados y los vamos a tener que devolver en cómodos plazos, como si fuéramos cualquier familia española. Pero además, como dice la Constitución, respecto a la suficiencia financiera, participamos, y esa es una partida muy importante, ¿eh? Estamos hablando que la participación que pueda tener un ayuntamiento de esa materia, de esa cuantía, es un aspecto muy importante, el tema de los impuestos, de la participación en los ingresos del Estado. Pero también está, como decía, la participación en los ingresos de las comunidades autónomas. Y en esta materia no hay algo homogéneo, no se ha tratado de la misma manera en cualquier comunidad autónoma de España. Y podemos encontrarnos en el escenario autonómico español, pues desde comunidades autónomas que no tienen ninguna herramienta específica, desde otras comunidades autónomas que sí que tienen una verdadera participación en los ingresos de las comunidades autónomas, también pasándonos por fondos distributivos y también por subvenciones condicionadas. No hay un tratamiento homogéneo, sería deseable como aspiración última, ¿no?, tener un tratamiento homogéneo, pero la realidad autonómica actual es que no existe en ese sentido y que cada uno opera como le interesa y a su conveniencia. Por lo tanto, esas participaciones en los ingresos de las comunidades autónomas por parte nuestra, por parte de los ayuntamientos, tienen un escaso peso político en comparación, sobre todo, si hablamos de las participaciones en los ingresos del Estado. Y que, desde luego, estos orígenes que tienen, insisto, un peso secundario, yo creo que a mi juicio y en algunos casos supone un incumplimiento del mandato constitucional, ¿no?, en el que debería ser una fuente verdadera de financiación para los ayuntamientos. Y aquí me quiero detener también un poco en el caso valenciano. Caso valenciano que bueno, expondré que como yo creo corolario, ¿no?, de todas esas reformas y todas esas aspiraciones del municipalismo valenciano, se aprueba una ley en las Cortes Valencianas, la Ley 10.8/2010 de régimen local valenciano, en la que, digamos, se aprueba la estructura de la administración del régimen local valenciano.
una aspiración, como decía, desde hace muchísimos años, desde que la Federación tiene sus orígenes allá por la década de los 80, pero sobre todo y principalmente, si me permitís, desde la suerte que se tiene, desde que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la modificación que hay en el año 2006, se erige la Federación Valenciana como interlocución válida de cara a la Generalitat Valenciana para tratar asuntos locales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una reivindicación y una consecución muy importante la aprobación de esa ley. Y en esa ley se contempla la creación de un fondo de cooperación municipal. Un fondo de cooperación que significaría que sería una especie, ¿no?, de financiación o de participación en esos ingresos de las comunidades autónomas que se tiene que crear por ley y que beneficiarios serían todas las entidades locales de la Comunidad Valenciana, los 542 ayuntamientos. Y además con ese fondo se podría dotar a los ayuntamientos pues, de equipamientos, de servicios y de infraestructuras, y estableciéndose cada ley, como dice en el artículo 64, estableciéndose la cuantía de ese fondo cada año en la ley de presupuestos que se aprueba en las Cortes Valencianas. Por lo tanto, ya tenemos algo importante, no está desarrollado por vía reglamentaria, habrá que seguir luchando para poder conseguir el reglamento y que ese fondo de cooperación municipal, que debe ser nuestra participación en esos ingresos de las comunidades autónomas, se pueda conseguir a la mayor brevedad. Y luego, desde luego, las subvenciones no me voy a detener porque es algo obvio que todos podéis imaginar, pero sí que me quiero detener en el capítulo también como posibilidad de financiación del endeudamiento, ¿no? Endeudamiento también que viene en muchos casos, ¿no?, por esa necesidad de prestar servicios, por decisión política, por la presión de los vecinos, porque vienen elecciones. Bueno, por mucha casuística, la cuestión es que se prestan competencias, se prestan servicios siempre en beneficio de ese Estado, de esta sociedad, de este municipio, del bienestar que cualquier cargo público debemos representar. Pero quiero destacar aquí el déficit que supone para el conjunto del déficit lo que ha sido la administración local. Fijaros, cuando se produce el cambio de gobierno, nosotros, las administraciones locales, dentro de todo el déficit, suponemos la menor cuantía, y si me permitís la expresión en términos comparativos, es ridículo, 0,5. Nosotros, además, no solo hemos contribuido, las administraciones locales, con un pequeño déficit dentro del conjunto del déficit del Estado, sino que además los ajustes más severos los estamos soportando, los estamos asumiendo casi con una heroicidad, yo creo que digna también de poner de manifiesto, ¿no?, en algún momento, pero insisto, los ajustes más severos los estamos sufriendo las administraciones locales cuando, insisto, hemos sido los que hemos contribuido con una menor cuantía en ese déficit del Estado. Y desde luego yo quiero hacer valer también, ¿no?, la gestión realizada por muchos ayuntamientos que, por esos ajustes tan severos del Estado, por esas legislaciones, ¿no?, esas modificaciones, ¿no?, vertiginosas que nos hacen, ¿no?, prácticamente a diario tener que ver el BOE por cada día que nos sorprende. Pero bueno, la cuestión es que yo quiero hacer valer la gestión realizada por muchos ayuntamientos de nuestra comunidad que, lejos de no contribuir al déficit, ha cerrado incluso el ejercicio 2012, dejarme que saque pecho un poco, el mío, el Ayuntamiento de Alzira, no solo no ha cerrado con déficit, sino que va a poder tener superávit en el cierre del ejercicio 2012. Ahora hay que pelear una cosa. Juanjo lo explicará, pero hay que pelear una cosa, que ese superávit que tenemos las administraciones locales, ya que no podemos hacer oferta pública en estos momentos, ya que tenemos una serie de condicionantes, bueno, pues que sepáis, lo digo así coloquialmente, que todo ese superávit que generamos las administraciones locales, estamos obligados a imputarlas a amortizar deuda. Fijaros qué disparate, y os lo digo yo que soy alcaldesa y que tengo que gestionar todos los días. Tiene que ir necesariamente a amortizar deuda. Es decir, yo hago bien los deberes y me dicen cómo tengo que aplicar los deberes y los resultados de los buenos deberes. Claro, estamos peleando, yo creo que lo vamos a conseguir y en breve, espero, que ese superávit no necesariamente vaya para amortizar deuda, que podamos hacer inversiones, que podamos realizar otro tipo de actuaciones políticas, públicas, que desde luego sean el resultado del fruto, lógicamente, de esa buena gestión realizada. Porque fijaros, ¿no?, y eso lo digo porque los datos que facilita incluso el Ministerio de Hacienda dice que la Administración General del Estado cierra con un déficit del 5,1. No, perdón, no es decir, en términos de PIB. En términos de PIB, la Administración autonómica un 2,9. Y la Administración local, en términos de PIB,
ha cerrado con un déficit del 0,3. Fijaros dentro de todo el déficit cómo hemos actuado los ayuntamientos en estos momentos que estamos todos los políticos cuestionados, alcaldes, diputados, todos, ¿no? Estamos siendo ¿no? fuertemente cuestionados. Pues permitidme que haga valer también que se está haciendo una buena gestión por parte de las administraciones locales, porque en términos de PIB creo que se ven los resultados que el propio Ministerio de Hacienda ha hecho público. Si en los últimos años, en la última década, se hicieron muchas cosas importantes en ese sentido, había una apuesta clara de todo el municipalismo, del español, del valenciano, de querer y profundizar, ¿no?, en la segunda administración. La primera descentralización fue la transferencia de competencias desde el Estado a las comunidades autónomas. Bueno, pues desde el año 96, la Carta de Vitoria del 2004, la Carta Europea del 2004, el Libro Blanco del Gobierno del 2005. Bueno, desgraciadamente han sido textos en un momento ilusionantes, pero que no culminaron ningún texto legislativo que pudiera profundizar en esa segunda descentralización, que sería la que debería operar desde las competencias de las comunidades autónomas a las administraciones locales. ¿Y que con qué principio? Pues lógicamente nosotros debemos abogar porque somos la administración más próxima. Si pudiéramos tener y profundizar en esa segunda administración, podríamos ejercer con cobertura legal esas competencias que, insisto, por la vía de los hechos hemos venido ejerciendo. Fijaros si es importante para un ayuntamiento esas competencias que llamamos impropias, que supone presupuestariamente hablando en torno al 30%. Es decir, el 30% de los recursos municipales los detraemos de lo que son cuestiones que la ley nos reconoce que son de nuestra competencia, detraemos de esos recursos para poder atender cuestiones que son de otras administraciones, sea la autonómica o sea del Estado, ¿no? Servicios sociales, en fin, hay tantas cosas que podríamos enumerar, pero bueno, en definitiva es dinero del contribuyente de un municipio que se destina para cuestiones que no deberíamos atender los ayuntamientos, pero que atendemos, y eso lógicamente tiene un coste. Pero digamos que como el escenario económico ha cambiado, toda esa defensa a ultranza por profundizar en la segunda descentralización, ahora digamos que se templa necesariamente con racionalizar la administración pública, debe hacerse y tender hacia una administración sostenible, y que por lo tanto debemos ser capaces de conjugar ese principio de proximidad, ese principio de subsidiariedad, conjugarlo con hacer una administración mucho más eficiente y mucho más eficaz, ¿no? Desde luego yo creo que hace falta ir encaminados hacia esa nueva administración, ¿no? Esa nueva administración que, insisto, con mucha esperanza puesta en la aprobación de esa ley, eficiente, eficaz, moderna y, de verdad, os lo digo con convencimiento, hay que apostar también con dinero, también con recursos públicos, con la administración electrónica. La administración electrónica que facilita y mucho las relaciones de la administración con el ciudadano, y a la corta y a la larga, os lo digo por experiencia propia de mi ayuntamiento, supone un ahorro importante de los recursos públicos municipales. Insisto, hay que hacer una administración sostenible, y todas esas son, digamos, índices o son posibilidades o son opciones que un ayuntamiento debe tener en cuenta a la hora de planificar su ejercicio económico. Y como conclusión, diré que el escenario, como decía, y lo que nos espera, ¿no?, con la aprobación de esa ley es algo importante, ¿no? Se ha apuntado alguna cosa, ha trascendido en los medios de comunicación y va a operar con una finalidad y un espíritu claro, ¿no? Una administración, una competencia. Ese es el leitmotiv de la ley que se va a aprobar, ese anteproyecto que esperemos que se apruebe en breve. Está muy bien, se evitan duplicidades, se evita que una misma competencia la haga la mancomunidad a los ayuntamientos, las diputaciones, se clarifica el marco competencial de nuestro país, y que en definitiva supone también y redunda en un ahorro importante. Pero bueno, digamos que en esta situación de crisis, yo creo que, insisto, que hay mucha esperanza. Habéis visto cómo los ingresos se disminuyen,
los gastos se aumentan y que ahora entramos, ya que tengo que introducir la mesa de expertos en relaciones laborales, entramos en un capítulo muy importante que es la organización de los recursos humanos, que insisto, en un momento de crisis económica es muy importante. Parece que sean los ayuntamientos y la organización de recursos humanos sean cosas o materias absolutamente independientes, pero que a mi juicio, con más motivo y con más razón que nunca, deben ir necesariamente interrelacionadas. Y desde luego, siempre teniendo en cuenta, cuando hablamos de dinero, que un ayuntamiento que también debe perseguir el ahorro, debe perseguir la gestión económica eficiente, pero nunca debemos olvidar que un ayuntamiento debe siempre prestar un servicio público de calidad al ciudadano y a la ciudadana. Y aquí me vais a permitir, ya que me han dicho que en la sala hay organizaciones sindicales, bueno, pues yo tengo a bien, como presidenta de la Federación, el año pasado aprobamos con las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad, comisiones, UGT y el CESIF, atendiendo también las dificultades que muchos ayuntamientos tenemos. Yo creo que apostamos por un convenio importante que trasladamos lógicamente a todas las entidades locales para poder atender, insisto, adecuadamente a los efectos de la crisis en las entidades locales. Y uno de los capítulos, o digamos uno de los apartados, ¿no?, de este convenio era la optimización de los recursos humanos, ¿no? Y este apartado que desde luego es el más importante de todos, porque hablaba de análisis de la situación, los ingresos, los gastos, en fin, una serie de cosas, pero digamos que el que refería a la organización de los recursos humanos es muy importante porque hablaba sobre las plantillas de todos los ayuntamientos, cómo buscarle el máximo rendimiento a las plantillas y que sobre todo, si una plantilla y una organización de personas, ¿no?, que conformamos los ayuntamientos están adecuadas y valoradas adecuadamente, eso tiene una repercusión directa, inmediata, también en la calidad del servicio que se presta al ciudadano. Es decir, vulgarmente, ¿no?, hay que estar bien por dentro para proyectar y poder hacer bien nuestro trabajo hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, también sindicatos y federación teníamos un convencimiento, ¿no?, y una apuesta, ¿no?, de tener que hacer necesariamente un diagnóstico de la situación de las plantillas, ¿no?, de las plantillas de la Comunidad Valenciana, para poder, ¿no?, llegar a una serie de conclusiones que después se recogieran en el documento, ¿no? Y desde luego abogamos por una cosa y una cuestión bien clara. Tenemos que trabajar para conseguir un catálogo de servicios municipales. Pero insisto, aunque se hizo y se elaboraron una serie de conclusiones, la idiosincrasia del municipalismo valenciano es importante. Nosotros tenemos 542 municipios, de los cuales 385 municipios de la comunidad son menores de 5.000 habitantes. Y yo, que soy de letras, y si no me falla los porcentajes, estamos hablando que en torno a un 70% de los ayuntamientos de nuestra comunidad son menores de 5.000 habitantes. Y de esos 385, 211 son menores de 1.000 habitantes. Imaginaos qué chiquitines, qué pequeñitos. Por lo tanto, desgraciadamente no tenemos la receta mágica para dar soluciones que sean igualmente válidas para un gran ayuntamiento como puede ser Valencia, como un ayuntamiento pequeño, menor de 1.000 habitantes, como puede ser Gestalgar, ¿no?, por decir alguno, ¿no? Sobre todo en esos más pequeños, insisto, que pueden pasar de una plantilla de un empleado público a 5. Imaginaos la dificultad para poder gestionar el día a día esos ayuntamientos tan pequeños, y por lo tanto no le podemos dar soluciones, desgraciadamente, en ese caso, para el tema de personal que sean igualmente válidas. Pero insisto que yo creo que en estos momentos, incluso de crisis, que las plantillas de los ayuntamientos son tan importantes, el personal es necesario. Parece que estamos sobredimensionadas las plantillas, sobre todo en la época del boom inmobiliario, que sobre todo, particularmente en el Departamento de Urbanismo, se dotó, parece de mucho personal para poder atender pues esa, digamos, situación coyuntural. Pero insisto, estamos hablando de personal necesario, de una plantilla necesaria, y que pensar que muchos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, carecen de personal cualificado, especializado, y debemos apostar necesariamente para que puedan tenerlo, y que puedan tenerlo para poder ejercer mejor su cometido. Y también los ayuntamientos debemos priorizar servicios importantes de los menos importantes. Incluso si la situación es muy mala, incluso deberemos prescindir de algunas cosas que venimos haciendo. Y hay que tomar medidas drásticas, algunas impopulares, y sobre todo para las que afectan a la plantilla, a la organización de personal de nuestros ayuntamientos.
yo lo digo por experiencia, se hace inevitable el asesoramiento, el que nos guíen, nos orienten los expertos de recursos humanos, los técnicos en recursos humanos. Es muy importante para poder tomar decisiones adecuadas y que, sobre todo, priorizar, sobre todo, decidir, pero sobre todo comunicar bien esa decisión que se ha tomado, por qué motivos, por qué razones se ha tenido que tomar. Y como apuntaba nuestro catedrático José Luis, ¿no? Hay que planificarse, hay que hacer una estrategia para saber hacia dónde vamos. Yo os pondré mi ejemplo. También en mi ciudad tenemos una estrategia de personal muy importante que se llama Alcira Digam, que marca el cronograma de realizar el 2011, el 2015, que por otro lado os diré que es la legislatura más difícil de todos los puntos de vista que nos va a tocar a cualquier responsable político lidiar, ¿no? Porque desde luego siempre que todas las medidas, ¿no?, que afectan particularmente a personal, siempre son la cara menos agradable, ¿no?, de un político tomar medidas de personal. Pero también os diré que en estos momentos en el que desgraciadamente pues se ha tenido que congelar, cuando no reducir un 5%, cuando no suprimir la paga extra, ojo, la inmensa mayoría de los políticos también lo han hecho, pero no es el momento y no es el caso de hablar de esa situación. En estos momentos yo desde luego abogo y defiendo la necesidad de tener una buena estrategia organizativa en cuanto a personal de nuestros ayuntamientos. Y voy acabando para poder, si queréis luego realizar alguna pregunta, y voy acabando. En estos momentos, insisto, en el que los gobiernos locales, por decir y hablar de lo que sé, la clase política, ¿no?, estamos siendo muy cuestionados, ¿no? Se habla también incluso de, yo he oído y he leído en algún periódico, hay que redefinir en la planta local, hay que suprimir municipios, hay que fusionar municipios, ¿no? Bueno, eso es todo relativo y daría para muchas charlas, muchas reflexiones y muchas discusiones, ¿no?, seguramente, pero yo creo que en estos momentos que estamos a puertas de que se apruebe esa nueva reforma de administración local, yo creo que es cuando precisamente se tiene que conseguir organizaciones de más calidad, más especializada, con personal más cualificado y defender sobre todo y por encima de todo nuestra proximidad al ciudadano. Y además todo hacerlo con consenso, con los partidos de la oposición, con las organizaciones sindicales, para que todo eso tenga un beneficio directo, un impacto directo en nuestro conciudadano. Y de luego pensar, ¿no?, que la crisis afecta, aunque fijaros que la crisis afecta y a pesar de unos hacerlo bien y otros hacerlo mal, nos tratan a todos igual, ¿no? No podemos hacer con los remanentes y con los superávit, no podemos hacer, porque somos todos tratados y eso tampoco es muy justo, ¿no? Pero insisto, la crisis pasará, afortunadamente pasará, nos servirá porque todos tomaremos nota y tomaremos la lección, pero desde luego lo que sí que hay que dejar preparado para el día después de que pase la crisis es una nueva administración, insisto, eficaz, eficiente, moderna y próxima. Así que muchísimas gracias y sobre todo por vuestro interés y espero que os haya acercado mucho más a ese mundo apasionante que en estos momentos está en el candelero, como son las administraciones locales valencianas.